Estas cifras ya las hemos verificado. Hay 797 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que hay un 7,94% de la población que se encuentra en la cárcel. Además, de esas 90.300 personas encarceladas, 38.000 no tendrían antecedentes penales y por ello se encuentran ante una primera condena de una pena privativa de la libertad. Mi pregunta, ¿cuál es el papel del sistema de las prisiones en Cuba dentro o en el marco del sistema del Proyecto Socialista de Cuba? Nosotros tratamos de evitar que haya personas que estén en prisión. Es un fenómeno no deseado, pero sería muy idealista pensar que en condiciones actuales lo vamos a lograr. Es una aspiración de la construcción comunista. Y todos los temas de las personas que van a prisiones tienen que ver con problemáticas económicas, sociales, culturales. Entonces, lo primero que tratamos de trabajar en la sociedad cubana, en la revolución, es tratar de evitar que haya desigualdades. O sea que nuestro concepto de llegar al socialismo, que es parte de las otras cosas que ustedes preguntan, tiene que ver que el socialismo para nosotros es dar la mayor justicia social que sea posible. No hay presos políticos en Cuba. Lo que pasa es que muchas veces el propio imperio en su campaña mediática tratan de vincular a la actividad contra la revolución y subvirtiendo el orden interno de Cuba, tratan de vincular a personas que las llevan a cometer delitos como hechos vandálicos. Pero aquí protestas por la revolución, personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente, las hay. ¿Cómo vas a preguntarle a Díaz-Canel, que fue el que dio una orden de combate, que fue la persona que ordenó que detuvieran a las personas del 11 de julio, que es la persona que los mantiene presos? ¿Cómo tú le vas a preguntar a ellos? O sea, obviamente existen los presos políticos en Cuba. Mi hermano es un ejemplo de eso. A los presos comunes no le dan el mismo trato que se le da a los presos políticos. Mi hermano estuvo interrogado por semanas, estuvo siendo interrogado de madrugada, diciéndole que delante de las cámaras dijera de que él era un revolucionario confundido, de que él sí confiaba en la revolución y de que él, estaba confundido, pero de que él no está en contra de la revolución. A Andy mismo, uno de los delitos que le ponen es por gritar Díaz-Canel sin casa. Que eso en cualquier país del mundo, eso no es delito alguno. Tú puedes salir en cualquier país y decir, oye, yo me defeco sobre el presidente y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el tema político? Y de que no son políticos. Entonces, lo mismo te dicen de que no, porque atentan contra el carácter de la revolución. Eso es política. Son prisioneros políticos. Eso es como negar que el sol existe. Que reciben palizas. El gobierno cubano ha elegido qué cárceles abre a la prensa justo 3 semanas antes de que la situación se revise por Esto permite, según el organismo, que las autoridades penitenciarias
un detenido en la cárcel de Habana declaró que una celda de 2,5 metros cuadrados acoge a 4 personas sin ventanas ni indicación del tiempo. Además, hay otros que describen la prisión de la Condesa de Mayabeque como 4 edificios de cemento armado sin pisos y en este edificio hay 90 prisioneros. Además, hay 4 duchas con 3 retretes para 90 personas. Tuve 7 días esposado con la mano izquierda, el pie derecho atrás en la espalda. Lo que viví ahí en prisión fue algo que para mí es inolvidable, una experiencia que no quisiera que nadie pasara lo que es la prisión. Hay lugares en el combinado que no se puede dormir, hay chorreras del techo arriba del tercer piso cayendo, 150 gente en un cubículo chiquito. Hay reclusos que han sido golpeados por los funcionarios y después a ese recluso lo sancionan y al funcionario no le queda impune, no pasa nada con el funcionario. En menos de 20 minutos ya estábamos trancados en una celda de 100 y altavoz. Ahí bajo investigación pasamos 9 meses. Es hora de destapar de una forma contundente e incontestable que además de encarcelar, tortura y maltrata a todos, sin excepción, a todos aquellos que son críticos con el sistema y se encuentran en prisión. Ciudadanos que fueron recluidos en diferentes centros carcelarios de Cuba describen el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias, la mala atención médica, el estado de los alimentos, las golpizas y torturas de las que fueron víctimas.